En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y queridísimos hermanos, no podemos esconder la inmensa alegría que estamos teniendo todos nosotros aquí. Hoy, en este día muy especial, hemos venido haciendo sacrificios, peregrinando, rezando, orando, trayendo a la Santísima Virgen, tu pasé cada cupé, todos nuestros dolores, nuestros sufrimientos, todo lo que hemos pasado. Venimos a agradecerle y venimos a renovar nuestras promesas de mejorar cada vez más y más como cristianos. Doy la más cordial bienvenida a todos los obispos del Paraguay que están presentes aquí, son varios hermanos obispos, también a los sacerdotes, a los diáconos, a las religiosas, a los religiosos, a los ministros y todo aquel quien colabora para que esta nuestra fiesta sea verdaderamente una fiesta inolvidable para todos nosotros. Después de casi 2 años nos reencontramos. Allá vaya, ya agradecen a Beña de Yara, ya llevo peteponao, me deja de con nueva ocasión, una nueva oportunidad. Ya yo topa mi jamás, Vamos a ponernos delante del Señor y con entera humildad, así como nos enseñó Jesús. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Con ese espíritu y esa actitud pedimos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Dios nuestro, por la concepción inmaculada de la Virgen María, preservada de todo pecado, preparaste a tu Hijo una digna morada en atención a los méritos de la muerte redentora de Cristo. Concédenos por su intercesión que también nosotros lleguemos a ti, purificados de todas nuestras culpas. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Génesis nos enseña a no tener miedo de Dios. El miedo se apodera cuando la equivocación es contra Dios y contra sus mandamientos. La desobediencia causada por el pecado será remediada por la obediencia de la llena de gracia y su Hijo, el Dios con nosotros. Tupañan de Yarañe, Génesis Aranducape o Yekaijaisha. Tupañan de Yaracatú, o Genoñu Pecu Imbaepe, Jao Porandushupe. Mamó Picoreime, Upecu Imbae, Hei. Agendure Guatara Muy Batirupi, Hakuye, Ayejeshawi o Pivo. Upe Variacaña. Tupao Porandushupe. Mama Pico Hein debe de Opivoja. Reupicora eupeuva, haeva equen debe anija guareu, upecuimbae, hei, cuñae me eva eque cheve cheiruna, o me cheve upeuva, hajau, tupañan de yara, o porandu cuñame, bae picore yapo, hae hei, voy sembotabugui, jau, upeno, tupañan de yara, heim boipe. De Yapojahuerecoa, Neaño itere icota, Tumbaya heipuro, Retiruruta reicobo vire, Haneñembuajiramo, Reuta ubu, Cuñán divero moingobaita, Jaime moñaré, Neñe moñarendive, Cuñañe moñarene acane, Decatures atare su iputape, Cuimbaeon bojera gembirecope eva, Hei sebasu. Opau por asugui hae. Tupa ñande yara ñe. Romomba eguasu ñande yara. Todo el ser
San Pablo menciona a todos los cristianos que valoremos nuestro ser hijos de Dios, por estar bendecidos y por constituirnos herederos de su gloria. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo, y nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio en su Hijo muy querido. En Él hemos sido constituidos herederos y destinados de antemano, según el previo designio del que realiza todas las cosas conforme a su voluntad, a ser aquellos que han puesto su esperanza en Cristo para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Evangelio de Lucas, María recibe la hermosa noticia de ser madre, madre de Jesús, madre nuestra. Ella, con su sí, se compromete a ser nuestro modelo de madre y de cristiano. Es momento que también hagamos lo mismo con nuestra vida. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas.
El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel: ¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relación con ningún hombre? El ángel le respondió: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su 6º mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces: Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Y el ángel se alejó. Palabras del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Muy queridísimos hermanos, saludo a todos los aquí presentes, expresando mi alegría y alabanza a Dios por la gracia de esta fiesta y peregrinación, ya que el año pasado no pudimos celebrar juntos. Y en esta misa traemos las oraciones y plegarias de todos al altar del Señor, a los pies de nuestra Madre, confiando en la intercesión de ella, rogando juntos con los enfermos de COVID, rogando por la gracia de su pronta recuperación.
Oramos juntos por los familiares en duelo que sufren la pérdida de sus seres queridos. Oramos con especial estima y gratitud por los profesionales de la salud que dieron todos de sí, por todos aquellos que atienden a los enfermos en hospitales y hogares con tanta dedicación y generosidad. Rogamos a Dios por la gracia de superar la pandemia. Reconocemos con alabanza a Dios y gratitud los pasos que se han dado, pero debemos seguir cuidando la vida y la salud con responsabilidad. Damos gracias a Dios por esta nuestra iglesia basílica, santuario, que durante tantos años ha sido fuente de gracia para los innumerables fieles que vienen aquí a rezar, a agradecer y suplicar, buscando refugio en el corazón puro de María Inmaculada, Virgen de Caacupé. Miles de fieles han hecho peregrinaciones bajo la protección de la Virgen, muy unidos al querido Papa Francisco, orando por él y acogiendo sus enseñanzas para permanecer fieles a la fe en Cristo, proclamada por Pedro. Papa Francisco ha invitado a toda la Iglesia a rezar y participar en el camino sinodal iniciado el pasado mes de octubre hacia el Sínodo de los Obispos del 2023, que es una ocasión especial para que crezcamos en la experiencia de participación, comunión y misión. La Iglesia tiene la misión de anunciar la palabra de Dios para salvación de todos los hombres. El cumplimiento de esta labor corresponde a todo el pueblo de Dios, sacerdotes, religiosos y laicos. En esta ocasión se nos invita a reflexionar sobre los laicos y su importante papel en la santificación del mundo. Ellos, como bautizados, comparten la función sacerdotal, profética y regia de Cristo, derivada de la participación sacramental. Iniciamos el año del laico con el lema para el 2022: al instante se pusieron en camino a anunciar a Cristo, y lo tenemos en letras grandes aquí arriba para acuñar en lo más profundo de nuestro corazón. Y la reflexión de hoy: María, modelo de espiritualidad laical. En los últimos años hemos sido testigos del auge de la espiritualidad en la iglesia y en el mundo. Si antes la espiritualidad parecía una escapatoria de la realidad, ahora se volvía una moda, más todavía con esta pandemia. Vemos a veces así estrellas de cine, de estrellas de la música, deportistas, famosos, empresarios, hombres de negocios, y ni qué decir los peregrinos de la Virgen, empezaron a interesarse por la espiritualidad. Y eso vemos nosotros, muchos peregrinos que vienen con sus camisetas distintivas, individual, de grupo, de vecinos, familiares, ciclistas, de cualquier otro grupo, con la imagen de la Virgen o del Sagrado Corazón de Jesús, y escritos tomados de la Sagrada Escritura. Estañan de ellas eso, y eso es muy bueno, expresión de la fe de nuestro pueblo. Así la espiritualidad dejó de ser un lujo de unos cuantos y se convirtió en una necesidad. Pues bien, en este retorno a la espiritualidad, en esta sed de espiritualidad, María tiene algo importante que decirnos. ¿Qué es la espiritualidad mariana? Es esa comunión íntima entre el cristiano y María, entre el cristiano y María bajo el influjo del Espíritu Santo. Es encontrar en María inspiración para el seguimiento de Cristo, porque el cristiano no consiste en esas fórmulas, ideologías o conceptos, sino que es ante todo, es don, es un don, es presencia, es experiencia, es vida. Y la figura de María resulta inspiración para encarnar
las actitudes y valores cristianos. El Papa San Juan Pablo II lo dijo así: el Espíritu Santo ha impulsado la fe cristiana por el camino del descubrimiento del rostro de María. Él opera maravillas en los lugares de piedad mariana. Es Él quien, estimulando el conocimiento y el amor a María, conduce a los fieles a entrar en la escuela de la Virgen del Magnificat, que aprenden a leer los signos de Dios en la historia y a adquirir la sabiduría que nace de cada hombre y de cada mujer, constructor de una nueva humanidad. Hermosas palabras de nuestro querido Papa San Juan Pablo II. Hoy, aquí están los discípulos. Aquí están como Christi Fideles. Este es el primer título de dignidad y responsabilidad con que el Concilio Vaticano II nombra a los laicos en la comunión de todos los hermanos en la fe. Con la presencia e inspiración del Espíritu de Dios, el Concilio Vaticano II quiso ser un eco renovado y pujante de ese llamado de Cristo para movilizar las energías cristianas de todos los bautizados, para convocarlos a la santidad de los auténticos discípulos, para enviarlos por los caminos del hombre con el ímpetu de una nueva evangelización, para animarlos en el esfuerzo de creación de formas de vida más digna del hombre hacia el horizonte de un mundo mejor. Ya los padres conciliares decían también: la mies es mucha, los obreros pocos. El campo de trabajo que se abre hoy ante los ojos del apóstol es inmenso, es muy variado y también complejo. No hace falta en las ciudades que no escuchan y rechazan a los discípulos del Señor, que son enviados como corderos en medio de lobos. Ese materialismo, ese consumismo y ese secularismo, estos vicios han endurecido el corazón de muchos hombres. Pero hay muchas casas y ciudades que viven los mandamientos del Señor, que reciben como río la paz, según las palabras del profeta Isaías. Sí, la mies es mucha, se necesitan muchos brazos que trabajen en la construcción del reino de Dios. Por eso el Concilio Vaticano II subrayó con claridad y fuerza que toda vocación cristiana es por su misma naturaleza vocación de apostolado, invitando a todos los laicos a redescubrir su dignidad bautismal de discípulo del Señor, de obrero de la mies, y a reavivar su responsabilidad apostólica ante esta gran tarea, por el bautismo y la confirmación, por la participación en el sacerdocio de Cristo como miembros vivos de su cuerpo. Los laicos participan en la comunión y en la misión de la Iglesia. La Iglesia quiere y necesita laicos santos que sean discípulos y testigos de Cristo, constructores de comunidades cristianas, transformadores del mundo según los valores del Evangelio. Pues para todos hay una tarea en la misión de anunciar que el reino de Dios está cerca. Oiñan de Aputepe. El campo de trabajo del laico en la misión de la Iglesia se extiende a todos los ambientes y situaciones de la convivencia humana. Así lo afirmó el Papa Pablo VI en la exhortación apostólica Evangelii Nunciandi. El campo propio de su actividad evangélica es el mundo vasto y complejo de la política, de lo social, de la economía, también de la cultura, de las ciencias, de las artes, de la vida internacional, de los medios de comunicación, así como de otras realidades abiertas a la evangelización, como el amor, la familia, la educación de los niños y de los jóvenes, el trabajo profesional, el sufrimiento. Evangelii Nunciandi número 70. Los laicos
fieles a su identidad secular, deben vivir en el mundo como en su propio ambiente y realizar allí una presencia activa y evangélica, dinámica, transformadora, como la levadura en medio de la masa, como la sal que da sentido cristiano a la vida del trabajo, como la luz que brilla en las tinieblas de la indiferencia, del egoísmo y del odio. Esto significa el compromiso y contribución de los cristianos laicos para asegurar condiciones económicas, sociales, culturales y religiosas que favorezcan la unidad y estabilidad de las familias, que refuercen el sentido de respeto a la vida, que ataquen las causas profundas de violencia y de atracos, que lleven adelante con valentía modelos y estrategias de desarrollo capaces de ir superando situaciones de injusticia, de desigualdad, de marginación y pobreza, que promuevan iniciativas, la autogestión, la corresponsabilidad y participación en la vida pública, que dignifiquen el trabajo y que tengan horizontes amplios en el diálogo, solidaridad e integración de la gran familia paraguaya. Qué hermosa misión tiene el laico. Querido laico, Cristo te llama, Cristo te espera. Peñan de Yará, penderá, ¿no? ¿Para qué? Para que colabores tú también en la construcción del reino de Dios. Hay pues que alentar la participación de los laicos en las comunidades cristianas, en su vida litúrgica, en sus programas y consejos pastorales, en sus ministerios laicales, en la práctica y testimonio de la caridad. Hay que superar la incoherencia. Ese es uno de nuestros males que tenemos todos. La formación cristiana de los laicos requiere una pedagogía pastoral que ilumine y oriente toda su vida con la luz y la fuerza de la fe. La fe que profesa tiene que convertirse en vida cristiana, toyejezana opea. Que siempre prevalezca la unidad y comunión eclesiales en la verdad y en la caridad, bajo la guía de los obispos, padres y maestros de la fe, en la obediencia a los pastores y a la sana doctrina. Sepan reaccionar los laicos contra todo intento o manipulación que trate de sembrar división y discordia. Deseen la paz a Jerusalén, dice el Salmo 122. Que la nueva Jerusalén, que es la iglesia, sea como una ciudad bien unida y compacta en la fraternidad y en el amor. Igualmente, quisiera dirigir unas palabras de reconocimiento y homenaje a la mujer paraguaya. Bien que se ha dicho que la mujer ha desempeñado un papel providencial en la conservación de la fe de nuestro pueblo, de generación en generación. Ellas, humildes y fuertes mujeres del pueblo cristiano, han sido y continúan siendo como ángeles custodios del alma cristiana de nuestro país, educadoras en la fe, discretas, perseverantes y fieles en la familia y en su comunidad. Ahora bien, un laico, ¿qué puede hacer en la vida pública? Hoy en día, muchas de nuestras ciudades se han convertido en verdaderos lugares de supervivencia, lugares donde la cultura de la eliminación o la cultura de la muerte parece haberse instalado y deja poco espacio para una esperanza. Ahí encontramos a nuestros hermanos, ahí están ellos en ese mundo, metidos, inmersos en sus luchas, con sus familias, intentando no solo sobrevivir, sino que en medio de las contradicciones e injusticias buscan a Dios, y no solo eso, sino que quieren testimoniarlo. ¿Y qué significa para nosotros pastores que los laicos estén trabajando en la vida pública? Significa que debemos buscar la forma de poder alentar, acompañar y estimular todos sus esfuerzos que ya hoy se hacen
por mantener viva la esperanza y la fe en una sociedad llena de contradicciones, especialmente a los más necesitados y vulnerables. Así, por ejemplo, tenemos ante nuestros ojos estos desalojos forzosos y amenazas de expulsión de comunidades indígenas y campesinos en diversas zonas del país. Por eso es de considerarse muy importante que se evalúe la necesidad de derogar la reciente modificación hecha al Código Penal o que se la revise con mecanismo de control y diálogo. Es muy importante esto. Por eso, como símbolo de ello, Pepe Shaina Peñán de Tupazú quiere, está presente el indio José en representación de todos los indígenas, en su actitud de rogación. Suplica que no se le quite sus tierras, suplica que se les respete su dignidad. Qué lindo. Ya Popetena su pecuera. Ellos se merecen realmente todo lo mejor. Y por otra parte también, esto fue dicho por los obispos, y por otra parte, al mismo tiempo también queremos pedir a las autoridades una solicitud que abarca a muchos hermanos nuestros. Se trata de la Unión Nacional de Ex Trabajadores de la Itaipú Binacional Margen Derecha. Es un organismo que aglutina a los ex trabajadores de la Itaipú Binacional, contratistas, subcontratistas de obra, locadoras y sublocadoras de servicios de los convenios de salud y educación, quienes esperan desde hace mucho tiempo sea saldada la deuda que la Binacional Itaipú tiene con sus ex trabajadores, y ojalá pronto sea atendida esta antigua reivindicación. Siempre es importante tener presente estos pedidos a veces urgentes de nuestros hermanos. Hermanos, por otra parte tenemos un frente muy difícil y es la corrupción. Debemos luchar contra la corrupción. La corrupción es una de las grandes causas del triste estado de cosas que está viviendo nuestro país. Como dice el profeta Isaías, cuando la corrupción toca su fondo, todo se cae. Y eso lo vemos nosotros. Preguntémonos cuando estamos fracasando en muchas cosas. Nos señan el año de proyectos, nos señan el año de trabajo. Algo está pasando. Bien dice el Señor, hablando a Josué, toma la tabla de los 10 mandamientos. No te apartes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda. Cúmplela fielmente y tendrás éxito en todo lo que hagas. Pese y tengo ahí. No sé, doña de. Pero cuando vamos de fracaso en fracaso, hay que revisar a fondo la cosa. Sí, queridos hermanos. Ojalá que se logre esto tanto en el gobierno y en general todo funcionario público, que nos ayude la gente de bien, seamos todos honestos. Es ya un empeño que venimos haciendo año tras año. Es hoy como lo fue en otros tiempos y sobre todo en los tiempos de crisis, una misión tan imperiosa como indispensable. Sin honestidad no se gana nunca. Sin honestidad no se gana nunca. Entonces es hora de hacer nosotros esta nuestra opción. Pongámonos en campaña. Papaya esa mi aguante cojina. Un testimonio muy lindo que quiero compartir con ustedes. Se cuenta que el rey Balduino de Bélgica, quien murió en 1993, hace 28 años, que sigue siendo aún el más popular y querido monarca que tuvo su país. Es un laico que se mostró como un rey ejemplar y se volvió querido al mostrarse cercano a los pobres y víctimas de las injusticias. Pero hubo un momento en que su reinado
en que los ciudadanos belgas se cuestionaron por su incapacidad para reinar cuando se negó a aceptar la legalización del aborto. En el año 1990 se aprobó la ley del aborto en Bélgica. Como rey y jefe del Estado, él debe firmar los proyectos aprobados por el Parlamento para que entre en vigor. Sin embargo, cuando se quería promulgar la ley del aborto, iba en contra de sus profundas convicciones cristianas y dijo que su conciencia no le permitía firmar la ley. Nunca un rey había rechazado ratificar la decisión del Parlamento. Finalmente, el rey Balduino delegó en el gabinete sus facultades aduciendo la incapacidad temporal para reinar. Y durante ese tiempo el Consejo de Ministros firmó la ley para que entrara en vigor. Qué testimonio maravilloso. Su conciencia no le permitía firmar una ley que significaba matar gente, matar niña inocente. En su funeral, el cardenal Daniel se dijo: hay reyes que son más que reyes, son los pastores de su pueblo. Hacen mucho más que reinar. Ellos aman hasta dar su propia vida. Fue un testimonio insólito con el que el rey Balduino había dado a la nación un ejemplo inequívoco como punto de referencia de valores: respetar la conciencia. Por eso hay quienes le consideran como un futuro santo por la Iglesia Católica, al estilo San Luis de Francia o de Fernando III, a quien le apodan ya el Santo. Queridos hermanos, no tengan miedo a aceptar este desafío. No rechacemos nosotros los retos que tengamos siempre para hacer el bien. La fuerza del Espíritu siempre es firme y tenemos que aceptar estos desafíos. Vamos a hacer conforme a nuestra conciencia. Es muy importante. Hoy día se usa mucho la palabra hipócrita para cualquier cosa. Y en Botahue. Y es triste cuando esto va creciendo dentro de la familia. Primero la persona. Entonces, qué triste que un esposo le diga a su esposa: te hace de la Botahue. O también se le acusa al marido: sos un Botahue. Los hijos descubren esto y también ellos mismos aplican, se hacen del Botahue ante sus padres. Y si eso se cultiva, termina una familia muy mal. No hay confianza absoluta. Y entonces aquello resulta un fracaso. Por lo tanto, queridos hermanos, asumamos este compromiso. No tengamos miedo de aceptar este desafío. Actuar con conciencia. Peñandillar ese hipotá, como Él quiere, como Él desea, su voluntad. No olvidemos que los frutos del apostolado dependen de la profundidad de la vida espiritual, de la intensidad de la oración, de una formación constante, de una lealtad sincera a lo que dice la Iglesia. Pero el Señor vence el miedo y abre las puertas, como el día de Pentecostés. Los apóstoles de la primera hora, enardecidos por el Espíritu Santo, salieron a anunciar a Jesucristo con valentía y confianza. Así también nosotros, alimentados en la mesa de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo, nos reconocemos pueblo de Dios en salida y salimos en su nombre a proclamar con palabras y obras el evangelio del amor y la reconciliación, la alegría y la esperanza. San Óscar Romero, dirigiéndose al pueblo de Dios poco antes de ser asesinado en marzo de 1980, proclamó e interpeló estas palabras: lo más grandioso de la Iglesia son ustedes. ¿Qué están haciendo bautizados en los campos de la política? ¿Dónde está tu bautismo? Donde quiera que haya un bautizado, ahí hay iglesia, ahí hay un profeta, ahí hay que decir algo en nombre de la verdad que ilumina las mentiras de la tierra. No seamos cobardes,
No escondamos el talento que Dios nos ha dado desde el día de nuestro bautismo y vivamos de verdad la belleza y la responsabilidad de ser un pueblo profético. Qué hermosas palabras, queridos hermanos. Un santo, San Óscar Romero. Finalmente, mis últimas palabras van dirigidas a impulsar a todos los cristianos a ser esos laicos comprometidos en anunciar a Cristo a todo aquel quien aún no le conoce y a todo aquel quien le ha reducido un simple personaje histórico. Hermanos, queridos laicos, les insto, les empujo, pónganse en marcha y se va a desencadenar un potencial de fuerzas que transformará nuestra sociedad, incluso podrán incendiar el mundo. Cuando esto suceda, podemos afirmar finalmente que ha llegado la hora del laico. Que la Virgen María, modelo de espiritual laical, nos ayude a cada cristiano a ser un ardiente testigo de Cristo. Que así sea. Hagamos nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, en la gozosa espera de la venida del Señor, imploremos con insistencia su misericordia, para que así como vino a dar la buena noticia a los pobres y a curar los corazones afligidos, conceda la salvación a todos quienes la necesitan. Los pastores, el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, roguemos al Señor. Municipal, no yerurem de beñan de ya.
dolientes, presos, abandonados y moribundos, roguemos al Señor. Hermanos paraguayos, residentes en otros países, roguemos al Señor. Secuestrados, los asesinados, las víctimas de robo, acoso y violencia, roguemos al Señor. Hermanos presos y encarcelados, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. O papa vemitaron su cuera, o jecabas envía por ahí, y que tu janguay soña carapuja cobio peari. Hoy janguate coyo yaña nereta mereje, no yerurem de veñan de yara. Oye tu por todas las intenciones que en silencio presentamos a Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre, las oraciones de tu pueblo y concédenos que el mundo camine por sendas de paz y la iglesia se llene de alegría en tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nuestra rica tierra paraguaya, regada por arroyos cristalinos y llena de coloridos paisajes, te ofrecen a ti, Padre eterno, su gratitud con el pan y el vino, fruto del sudor y el esfuerzo de los hombres y mujeres valientes y entregados. Con ello, recibe nuestras plegarias que a tus pies presentamos. Acompañamos este momento cantando.
Recen, hermanos, para que este sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos. Recibe, Señor, este sacrificio de salvación que te ofrecemos en la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Y así como ella, tu gracia la preservó limpia de toda mancha, por su intercesión líbranos de todas las culpas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú preservaste a la Virgen María de toda mancha de pecado original y la enriqueciste con la plenitud de tu gracia, preparándola para que fuera la madre digna de tu Hijo y comienzo e imagen de la Iglesia, esposa de Cristo, llena de juventud y de limpia hermosura. Purísima debía ser la Virgen que nos diera a tu Hijo, el Cordero inocente que quita el pecado del mundo. Purísima la que para todos los hombres es ahora abogada de gracia y modelo de santidad. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con mi hermano Ricardo, obispo de esta iglesia de Cacupé, y conmigo, indigno servidor tuyo, y con mis hermanos obispos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, San Roque González de Santa Cruz y compañeros mártires, la Beata María Felicia de Jesús Sacramentado Chiquitunga, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Queridos hermanos, esta nuestra oración va particularmente a todos aquellos hermanos que perdieron sus seres queridos, algún ser querido, algún miembro de su familia. Todos los días vienen a pesar durante la misa, entran ahí a ver a la Virgen, no hay consuelo para eso muchas veces. Y qué triste, qué doloroso, especialmente pensando, hay algún miembro, por ejemplo, que perdió a 4 miembros de su propia familia. Eso es lo que ellos nos piden. Y bueno, esas palabras de consuelo a veces cuesta encontrar, pero para ellos todo nuestro afecto, nuestro cariño y nuestro ánimo, estamos con ellos, nos solidarizamos. Y le pedimos al Señor que Él le dé ese consuelo que necesita. Así que, queridos hermanos, allana con todo el corazón. Peisa, oreru, uvaga pere y meva, tobye viaje nanderera, taureño amande en boraiju, toye ya ponder en bipotao que ari uvaga pewais, orebe ko árabe orer en biuna, opa araroico te beba. Ella rey que na orebe orer envía pova y cue. Roje ya rey haise de la pisape envía pova y cue orendive. Ani que na rey ya rey que roche pues ana aba y hawame aorepe a opamba vaigui. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia.
y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y conservando entre nosotros el protocolo, con el gesto con la cabeza nos damos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo y su sangre nos guarden para la vida eterna. Amén. Con tanta alegría recibió María el saludo del ángel. Asimismo, recibió a Jesús dentro suyo. Inspirados en la santidad y pureza de nuestra Madre, recibamos con alta y digna devoción a su Hijo en nuestro corazón. Para nuestros hermanos que desde sus casas nos acompañan, hagamos la comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Amen.
Oremos. Señor y Dios nuestro, que el sacramento recibido repare en nosotros las consecuencias de aquella culpa de la que preservaste a la Virgen María en su concepción inmaculada, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Avisos y agradecimientos. Esta tarde, a las 19 horas, recibiremos al presbítero Bonifacio Romero, cura párroco de la parroquia Nuestra Señora del Pilar, asesor de movimientos laicos y nuevas comunidades eclesiales de la Arquidiócesis de Asunción. Así también, una vez finalizada nuestra Santa Eucaristía, les rogamos con un poco de paciencia para posteriormente entrar de manera ordenada hasta el camarín de nuestra Madre Tupacika Acupé. Será como habitualmente lo realizamos por un pasillo establecido para el efecto. Agradecimientos muy pero muy especial a todo el equipo humano que ha hecho posible la realización de este novenario, a todos los peregrinos presentes. Gracias por tener en cuenta el protocolo establecido por el Ministerio de Salud. A los servidores de las diferentes áreas, así como también equipo de animación, en este caso los del coro permanente de la Basílica, muchas gracias por este acompañamiento. A los diferentes medios de comunicación social, quienes nos han acompañado durante este novenario, la víspera solemne y así también en esta fiesta del 8 de diciembre. Muchísimas gracias, así también al ensamble de cuerdas, al maestro Miguel Ángel Echeverría también, muchas gracias por ese acompañamiento. Para todo el equipo, un fuerte y caluroso aplauso. Queridos hermanos, si me permiten unos minutos, quiero compartir con ustedes una carta más. Ojalá pronto esto ya termine. Y una carta que se titula Organicemos la esperanza, las lecciones que nos ha dejado esta pandemia. Ojalá podamos recoger las experiencias vividas, en algunos casos muy duras, como habíamos dicho, y ayudarnos entre todos a superar, a llevar adelante y levantar nuestro país. Hermanos, he querido dar un título a esta tercera carta dirigida a nuestro pueblo paraguayo en ocasión de la festividad de la Inmaculada Concepción de Cacupé. Organicemos la esperanza, expresión tomada de la homilía del Papa Francisco en la misa de la Quinta Jornada Mundial de los Pobres, celebrada en la Basílica de San Pedro. Se trata de dar mediante el compromiso social y político las bases para aliviar el sufrimiento de los más débiles y carenciados de la comunidad humana. Este objetivo nos lleva a examinar nuestra realidad y proyectar las vías de solución. En efecto, 2021 es el año de la paulatina recuperación, luego de la sacudida que recibió la humanidad entera con la pandemia y que todos
lo sentimos plenamente en el 2020. Este año se puede considerar como el tiempo que nos permite reponernos de esta negativa experiencia de vida. Las secuelas de mediano y largo plazo de este mal universal comienzan a emerger en el campo de la salud física y sobre todo mental, así como también en la economía global y en la de cada hogar, especialmente las familias necesitadas. El año pasado lamentamos el fallecimiento de miles y miles de seres queridos. Muchos de ellos pudieron haberse salvado o vivir más tiempo si la reacción gubernamental hubiese sido más acertada y no tan débil para enfrentar eficientemente el problema, tal como era de esperarse de quienes están investidos de autoridad en ese campo y a quienes las instituciones pertinentes pusieron a disposición los recursos y mecanismos necesarios para ellos. Según la concepción cristiana, la razón de ser de la autoridad es la de servir al pueblo, porque Cristo expresó con claridad a sus discípulos que Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida como rescate por una muchedumbre. De hecho, la verdadera grandeza no radica en ocupar los primeros puestos, sino en ejercer la diaconía del poder como servidor de todos. Si aplicamos este concepto del ejercicio cristiano del poder, tenemos derecho a esperar con ansias que este año termine definitivamente los fallecimientos por desidia, negligencia, corrupción en el sector de la salud, porque creemos sinceramente que existen las condiciones para poner todo el empeño, la inteligencia y la voluntad para que así sea. Independientemente de ello, de la dedicación puntual respecto al problema del COVID, sabemos que el Estado sigue teniendo una deuda social con la salud pública para la atención a las personas carenciadas. ¿Y por qué no también a todos? Porque la atención en salud pública debe ser universal. No es justo que los altos miembros del Estado, en vez de usar los servicios de salud de la colectividad, gasten el dinero público en seguros privilegiados de la medicina prepaga, como si tuvieran naturalmente más derecho que el común de la gente. La justicia para la visión cristiana es vivir la voluntad de Dios Padre, es decir, responder correctamente a una exigencia de relación, dando de comer al hambriento, atendiendo a los encarcelados, cuidando a los enfermos, protegiendo a los más vulnerables de la sociedad. Cristo mismo vino para que se cumpliera toda justicia. Por eso es justo que todo el pueblo paraguayo, sin excepción, viva con dignidad y tenga acceso a la salud. Todos sin excepción. Debemos recuperarnos de esta negativa situación y aprovechar esta dura experiencia para cambiar y hacer que el mundo y nuestro país sean más habitables, un mejor lugar donde compartir la vida y los bienes que Dios prodigó para todos. Procesemos los malos momentos vividos, las experiencias dolorosas y unamos nuestras potencialidades para dar fuerza a quienes aún se sienten débiles. Caminemos juntos, al decir de nuestra conocida canción, juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Hay tantas interrogantes y confusiones creadas con la pandemia y ante la necesidad de rescatar y fortalecer las líneas rectoras de una vida plena sobre los principios sólidos de la humanidad, nos asiste el Evangelio de Cristo y las enseñanzas del Papa Francisco, que divulgó en el transcurso del año el pensamiento claro y contundente de la Iglesia Católica en casi todos los temas conflictivos de la actualidad.
con la humildad que caracteriza a los grandes pastores, nuestro Papa Francisco apela, ruega y pide por un mundo mejor, un mundo en el cual estamos incluidos y por ende con responsabilidades, tareas concretas a cumplir como ciudadanos cristianos. Con extraordinaria lucidez, el Papa Francisco se pregunta ante el dolor de hoy: ¿qué se nos pide a los cristianos ante la realidad de la pobreza, de la violencia, de la discriminación y de la desesperanza? Se nos pide, responde él mismo, que alimentemos la esperanza del mañana. Ya lo he indicado al inicio de este contexto en la exhortación del Papa. Fue la Jornada Mundial de los Pobres, donde pidió a que los cristianos organicemos la esperanza, y organicemina la esperanza, traducirla en la vida concreta de cada día, en el interés por los demás, en las relaciones humanas, en el compromiso social y político, en la vida eclesial. Con la pandemia descubrimos que además de ricos, somos todos al mismo tiempo pobres. La riqueza no se trata solamente de fortuna, de dinero, de bienes y consumo. Así como la pobreza no se trata solamente de no tener dinero ni bienes en abundancia. La pandemia nos puso a todos en un mismo plano, tanto a ricos como a pobres. Ricos que pudiendo comprarlo todo, no encontraron forma de salvarse o de salvar a los suyos. Y pobres que aún contando con todo el apoyo, tampoco pudieron salvarse ni salvar a los suyos. El dinero y los bienes materiales ayudan mucho cuando son bien empleados y adquieren dimensiones sociales. Sin embargo, cuando se los considera como fin y no como medio, eso es idolatría. Hubo momentos en que la esperanza estaba perdida. Hay gente que perdió mucho y que todavía vive el dolor de esa pérdida, a lo que se debe agregar la incertidumbre sobre el mañana. De ahí la importancia extrema de la propuesta del Papa Francisco de organizar la esperanza, de no dejarnos llevar por el pesimismo, de no hundirnos con los problemas y de encontrar lo que sea, aunque fuere una tragedia, una esperanza para el mañana. Para cimentar nuestra esperanza será necesario, haciéndonos eco de las palabras del Santo Padre, que los políticos y los gobiernos dejen de lado el sectarismo, dejen de lado los privilegios, a veces exagerados, la riqueza mala vida, y trabajen por el bien común buscando ajustar el modelo económico del país a uno que tenga rostro humano. Sí, basta de mezquindad, basta de excesiva acumulación del dinero y de los recursos en pocas manos, que tienen su contraparte en la exclusión de muchos. Recordarán todos que al inicio de la pandemia, con el susto natural, se hicieron muchas y lindas promesas de reforma. La mayoría de ellas quedaron en el olvido. Tenemos la obligación de organizar la esperanza en el Paraguay, para dejar atrás los efectos de la pandemia y para poner punto final a la epidemia nacional de la impunidad, porque la corrupción también mata. Y como toda enfermedad, es posible también encontrar la forma de curar la corrupción. Si las instituciones pertinentes se declaran incompetentes para ellos, es deber primero de los gobiernos y después de la responsabilidad ciudadana encontrar la manera de extirpar este mal. Como dijimos hace rato, con la corrupción todo se pierde, se pierde. No es fácil que un corrupto se arrepienta y cambie, porque ha entrado en el fango, en ese barro que lo absorbe y que lo ahoga. No obstante, la Sagrada Escritura nos enseña el ejemplo de Zaqueo, que siendo un corrupto recaudador de impuestos,
encontró en Jesús la ocasión de su conversión con efecto social, porque se propuso dar la mitad de sus bienes a los pobres y devolver 4 veces más de lo que ha robado. Qué lindo ejemplo y testimonio. Comencemos a construir la esperanza del mañana con un cimiento sólido que sea inamovible: el presupuesto de la nación, quebranto de todos los años y que al parecer solo interesa a unos cuantos que están prendidos de él para un buen vivir a costa de los demás. Este presupuesto tiene que ser de interés de todos nosotros, porque es el cálculo de lo que se hará con el dinero de todos los contribuyentes, de todo lo que se va a gastar con ese dinero. Pero resulta que desde hace unos 12 años ese presupuesto es deficitario, lo que significa que se endeuda al país sin respaldo. De esa manera, como consecuencia, el endeudamiento aumenta año tras año. Todos sabemos lo que pasa cuando gastamos más de lo que ganamos y lo que pasará en el futuro si continuamos sin planificar, bien dando prioridad a aspectos superficiales o superfluos. Falta más compromisos de quienes aportan a este proyecto y falta cortar las ambiciones de quienes quieren más y más sin importar que no haya de dónde sacar más. La pandemia se llevó gran parte de la deuda contraída en nombre de la salud pública, y luego algunos tejes y manejes solo gozan de buena salud, quienes se alzaron con casi todas las licitaciones y compras sobrefacturadas de emergencia, que para supuestamente responder con eficiencia a los rigores del COVID. Es necesario organizar con más firmeza y eficacia la aplicación de la ley a quienes la infringieron para quedarse con la mayor parte del presupuesto de salud en tiempos de plena pandemia. Por eso necesitamos un poder judicial verdaderamente independiente y no subordinado a personas influyentes y grupos de poder. Si no funciona la justicia, la democracia es solo nominal, lo cual cede su puesto a una anarquía. También esperamos sinceramente que quienes ingresaron con ímpetu por selección o acuerdo a los más altos cargos en los estrados judiciales se empeñen en hacer justicia, tal como prometieron hacerlo antes de ser designados. Tendrán suficientes oportunidades para demostrar que ingresaron por méritos propios y no por otros medios. Ojalá que la forma habitual de acceder por cupos o turnos o por lealtades partidarias, amistades o parentescos a los altos cargos y delicados cargos termine finalmente como resultado de una mayor conciencia y participación ciudadana. No se acaba con el derecho de elegir, que es apenas el inicio. Continúa con el deber de controlar y exigir a los elegidos a cumplir sus planes, que estén apegados en todo momento a la ley. El pueblo, en definitiva, es el verdadero contralor de los gobernantes. Tantas historias negativas conocemos de las administraciones municipales, principalmente historias de latrocinios que a veces la justicia ignora. Y nos preguntamos, ¿qué pasa con las familias de estas personas? Intendentes, concejales, administradores cuestionados, denunciados y casi no condenados. ¿No están enteradas estas familias de lo que todo el mundo sabe? ¿No sienten vergüenza de que sus padres, cónyuges o hermanos están en boca de todos? Se habla de ellos. Si la justicia está raquítica y
dominada por intereses políticos, como para no ver absolutamente nada de lo que se malversa al pueblo, es necesario construir trincheras de protección a la familia, de modo que ella no sea contaminada de la misma forma por el mismo virus, corrupción. La familia vuelva a ser como antes, el germen de las virtudes humanas, donde se aprende a respetar y a ser respetado, a amar y a servir a los demás. Señores intendentes y concejales electos, a la hora de hacer sus nuevas tareas, tengan presente su compromiso con la fe, con el pueblo, con sus familias. Ellos tuvieron el derecho y la libertad de elegirlos, pero también tienen el derecho de sentirse orgullosos de ustedes, de la decisión que tomaron al elegirlos. Les pedimos, no les defraudan, no renuncien a poner, aunque sea un granito de arena, para construir el cambio en nuestro país. Acuérdense de que están para servir a sus comunidades y sus municipios y no a servirse a ustedes mismos. Estimados hermanos y hermanas, la violencia siempre estuvo presente en las disputas políticas para acceder al poder, como una forma de dirimir las diferencias. Pero esa forma de tomar las armas en nombre de las instituciones para hacer valer la razón de una de las partes ya quedó en el pasado. Al menos esa forma de resolver las cosas por medio de cuartelazos, golpes, traiciones y guerras civiles. Siempre debe imperar la fuerza de la razón y no la razón de la fuerza. Hoy por hoy, la violencia adquiere otras formas, como la que implementan los delincuentes del norte, secuestrando, asesinando a personas inocentes y extorsionando a las instituciones al punto de mantenerlas maniatadas sin mucho margen de respuestas legales. Esa es la triste historia y realidad que soportan varias familias, y soportan hoy las familias de Oscar Denis, de Félix Urbieta, Edelio Morínigo y recientemente este joven menonita, secuestrados y sin noticias ciertas para sus atormentados allegados. En nombre de ellos y de quienes fallecieron en manos de los delincuentes, tras conocer el tormento del secuestro y de todas aquellas víctimas de la violencia, elevamos nuestras súplicas al Todopoderoso, a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo, y hoy en su día a la Virgen de Cacupé, para que descansen en paz y que sus nombres sean reivindicados por la justicia terrenal, para que de esa forma reine la paz en el corazón de cada uno de sus familiares. A quienes permanecen con vida, pero prisioneros de la fuerza ilegal y criminal, nuestras oraciones inagotables por un retorno a sus hogares. Una vez más, nuestra voz de aliento a las fuerzas del orden y la ley a extremar sus esfuerzos para liberarlos cuanto antes y que sus actos estén guiados por el valor y las mismas esperanzas de las familias en recuperar con vida a sus seres queridos. No existe ninguna razón para abandonarles a ellos. Es necesario, queridos hermanos, que nos demos cuenta de la necesidad de cambio en nuestro país como generador de violencia. La repetición de los mismos males durante años, décadas e inclusive siglos crea no solamente un resentimiento de frustración personal, sino también de resentimiento social. El oportunismo y la picardía política de las élites partidarias hacen, por ejemplo, que la educación pública sea relegada todas las veces. Sin importar el signo político de los gobiernos de turno, nuestra educación siempre es calificada desde hace mucho tiempo en todos los exámenes internacionales de pésima y atrasada. No obstante, parece haber señales del inicio de un proceso de renovación de la misma. Ante la ya triste evidencia, niños sin terminar la primaria, jóvenes que buscan trabajo en condiciones de analfabetos funcionales y adultos condenados a vivir el resto de sus vidas
sin competencia y por ende sin poder aprovechar las oportunidades existentes. Frente a este cuadro es fácil deducir que la violencia es el refugio natural de la franja marginal de la población excluida y se explica que la disputa por el poder, en vez de una búsqueda de servicio, sea el más cómodo acceso al manejo de la corrupción para ejercer control y dominio de la pobreza. El país necesita cuanto antes cambiar el perfil de sus líderes, no cambiar personas simplemente. Necesitamos líderes íntegros, honestos, con mentalidad sana, confiables, comprometidos con la verdad, serviciales, ambiciosos en el cumplimiento de sus planes y promesas empeñadas. Ya no debemos dejarnos engañar ni engañarnos nosotros mismos. Todos tenemos la capacidad de discernir y de reconocer en el otro su intención, su trayectoria de verdad o mentira, sin necesidad de hurgar demasiado, como dice el Evangelio, lo hemos conocido al partir del pan. Paraguay, nuestro querido país, tiene grandes desafíos por delante. Necesitamos conservar nuestra condición de pueblo cordial y solidario, rescatar la tradición de hospitalidad y el valor de la palabra, el respeto a los niños, las mujeres y los abuelos. Urge volver a predicar con el ejemplo de los padres, de los hermanos mayores y sobre todo de las figuras públicas. El ejemplo de arriba es una escuela insustituible. Rescatar los valores de la escuela de antes y enriquecerla con las riquezas de la escuela de ahora. Como lo hace el sabio escriba, que se hizo discípulo de Cristo y sabe sacar de la arca cosas nuevas y cosas antiguas. Necesitamos la confianza de personas con valores de antes y de personas con la inteligencia y la preparación de ahora para enfrentar los desafíos del mañana. El mañana comenzó ayer, pero la gran fecha sigue siendo el año de la renegociación del anexo C de Itaipú, cuyo tratamiento y negociación ya comenzaron y de las cuales apenas conocemos algunas pequeñas cosas que se filtran. Necesitamos además patriotismo para tratar el tema y para exigir a quienes negocian y negociarán nuestro futuro. No demos pasos en falso que condicionen el porvenir de nuestra nación. Queridos hermanos y hermanas, organicemos la esperanza entre todos. Que nadie se excluya de esta misión, que nadie lo impida tampoco. En el año del laicado, iniciado recientemente, reivindicamos su misión como la tarea de despegar sus capacidades en la cultura de la ciencia, las artes, en la economía, en la política, en los medios de comunicación y en la familia. A pesar del dolor de nuestras pérdidas, tenemos el deber cristiano de levantarnos y andar, de trabajar y de hacer bien las cosas, cada uno en nuestras áreas, de contagiar esperanza a los demás, de levantarnos nuevamente si volvemos a tropezar y de avanzar siempre en la formación de nuestra integridad física, moral y espiritual, de promover el servicio a los demás en nuestra madre iglesia y en toda la patria. No existe fuerza terrenal que pueda detenernos en este propósito, pues si Dios está con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? Que así sea por el bien de nuestro querido país. Carta de nuestro obispo diocesano, Monseñor Ricardo. Organicemos la esperanza. Nos preparamos en estos momentos para recibir la bendición de Dios a través de nuestro obispo. Se bendicen a todos los presentes, a los televidentes. Se bendicen los objetos de piedad que portan en sus manos: velas, imágenes, estampas, escapularios.
y recibimos esta bendición, queridos hermanos. Después de acá abre oración, amén. Dios, que por su bondad quiso redimir al género humano mediante la maternidad de la Virgen María, derrame sobre ustedes una abundante bendición. Amén. Que experimenten siempre y en todas partes la protección de la Virgen María, por quien recibieron al autor de la vida. Amén. Y todos ustedes reunidos para celebrar con amor esta fiesta en su honor, reciban los dones de la alegría espiritual y los premios eternos. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y les acompañe por siempre. Amén. Y antes de despedirnos, quiero decirles, la Virgen, después de terminar nuestra celebración, vamos a irnos hacia el puerto, aquí en La Borá, y allí vamos a subir en el helicóptero y la Virgen dará unos 20 a 30 minutos vuelta, bendiciendo desde lo alto para aquellos quienes no pudieron verle muy de cerca, bueno, lo van a ver a las alturas. Así que la Virgen estará con los brazos abiertos para recibirle a todos ustedes. Ñande pasada, ña coñande paso. Culminaba la misa central presidida por el Monseñor Ricardo Valenzuela.